Vamos a ver la semana 7, los compuestos inorgánicos. Empezamos por los óxidos. Estos son compuestos binarios formados por la unión de un metal o no metal con el oxígeno. A la vez, estos se clasifican en los óxidos básicos, óxidos ácidos o también llamados anhídridos, peróxidos y óxidos neutros. Detallamos uno a uno, empezamos por los óxidos básicos, sus características. ¿Cómo se forma un óxido básico? Este se forma de la unión de un metal más el oxígeno. El estado de agregación de la materia en la naturaleza se encuentran la mayoría en estado sólido pulverulento a manera de polvo y unos pocos se encuentran en estado líquido y estos son los óxidos de cesio, de francio, de mercurio y de galio. Se usan estos óxidos básicos o también llamados metálicos. Los más comunes está el óxido de silicio, que se lo utiliza en la fabricación de espejos. El óxido de magnesio se lo utiliza en la fabricación de papel. El óxido de plomo se lo utiliza como constituyente de los acumuladores de plomo o pilas. Y el óxido de zinc se le utiliza en la preparación de cremas y cosméticos. ¿Cómo se forman y cómo se nombran los óxidos básicos? Entonces, hemos dicho de que estos resultan de la combinación de un metal con el oxígeno, tomando en cuenta el estado de oxidación del metal, que siempre va a ser positivo, y su valencia de acuerdo al elemento con el que se trabaje, y negativo con valencia 2 siempre va a ser para el oxígeno. Una vez que tenemos el metal con el oxígeno, lo que debemos hacer es intercambiar los estados de oxidación para formar el compuesto. Ejemplos: litio y oxígeno. El litio tiene estado de oxidación +1 y el oxígeno -2. El segundo paso, una vez que escribimos los estados de oxidación, es intercambiar las valencias, es decir, solo el número, ya no la carga, junto al lado derecho de cada elemento. El 2, que es del oxígeno, se pasa al litio y el 1, que es del litio, pasa al oxígeno. De esa forma queda el compuesto. El litio 2 átomos y el oxígeno 1. El 1 no se lo escribe, pero se sobreentiende que es un átomo. Otro ejemplo, entre el calcio y el oxígeno. En primer lugar, colocamos el estado de oxidación del calcio, que es +2, y del oxígeno, que es -2. Segundo paso, intercambiamos las valencias. El 2 del oxígeno pasa al calcio y el 2 del calcio pasa al oxígeno, quedando el compuesto 2 átomos de calcio y 2 átomos de oxígeno. Pero cuando las valencias son pares entre el metal y el oxígeno, estas se simplifican para obtener finalmente el compuesto, un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. La nomenclatura, ustedes saben de escribir, que es la sistemática, donde se utiliza sufijos, la stock, donde se utiliza el número romano, y la tradicional, saber si el elemento es fijo o variable. Por la sistemática, este compuesto entonces queda óxido de dilitio, porque el número 2 tiene el elemento y se utiliza ese sufijo. Por la stock, óxido de litio con el número romano 1, ya que el litio tiene estado de oxidación 1. Y por la tradicional debemos saber si el litio es fijo o variable. Como es fijo, escribimos la función química óxido, preposición de litio. En el compuesto finalmente formado está el calcio y el oxígeno. Por la sistemática, como es uno de calcio y uno de oxígeno, no utilizamos el sufijo mono, únicamente escribimos la función óxido de calcio. En la stock, óxido de calcio, el número romano 2, ya que el calcio tiene estado de oxidación 2, y por la tradicional debemos saber el calcio es fijo o variable. Como este es fijo, se escribe la palabra óxido, preposición de y calcio. Finalmente, 3 ejemplos más para los compuestos de los óxidos básicos. Dados los elementos, primero escribir los estados de oxidación y luego intercambiar valencias. Finalmente obtenemos el compuesto, la fórmula, y nombramos por las 3 clases. El primer ejemplo, entre el radio y el oxígeno. Primero colocamos el estado de oxidación del radio, que es 2 más, y del oxígeno, que es 2 menos. Intercambiamos. El 2 del oxígeno pasa al radio y el 2 del radio pasa al oxígeno. Como las valencias de los dos elementos son pares, simplificamos y el compuesto quedará un átomo de radio y uno de oxígeno. Segundo ejemplo, entre el potasio y el oxígeno. En primer lugar, colocamos los estados de oxidación.
1 más para el potasio y 2 menos para el oxígeno. Segundo paso, intercambiamos las valencias. El oxígeno que tiene 2 le intercambia al potasio y el potasio que es 1 le intercambia al oxígeno, pero no se le escribe. 2 y 1, como no son pares, entonces el compuesto queda 2 átomos de potasio y 1 de oxígeno. Número 3, entre el mercurio y el oxígeno. El mercurio, primero colocamos estado de oxidación 2 más, voy a trabajar con la mayor valencia porque este elemento es variable, y el oxígeno 2 menos. El 2 del oxígeno, segundo paso, intercambiamos y pasamos al mercurio, y el mercurio 2 pasa al oxígeno. Como las valencias entre los dos son pares, simplificamos y el compuesto queda un átomo de mercurio y uno de oxígeno. Y finalmente nombramos. Por las 3 nomenclaturas, los 3 ejemplos todos son óxidos y completamos. Óxido de radio porque tiene sufijo 1,1. En el potasio, óxido de dipotasio porque acá aparece un 2 en el potasio. Y óxido de mercurio ya que el mercurio y oxígeno tiene el número 1. Por la stock es agregar el número romano según el estado de oxidación que colocamos sobre cada elemento, quedando así óxido de radio 2, óxido de potasio 1 y óxido de mercurio 2. Y por la tradicional es verificar si el elemento es fijo o variable. El radio es fijo, el potasio es fijo, el mercurio es variable. Como el mercurio es variable, yo debo saber ya las valencias. Este trabaja con valencia 1 más y 2 más. En este caso, el 2 es la mayor valencia, utilizamos el sufijo ico. ¿Cómo queda entonces para el radio? Óxido de radio porque el elemento es fijo, óxido de potasio porque el potasio es fijo, y óxido mercúrico porque estamos trabajando con la mayor valencia para el mercurio porque este es variable. No se olvide, entre el óxido y el mercurio, cuando ya es sufijo ico u oso, se omite la preposición de.